creer. La Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo, pero no podía ser la Iglesia Católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena, porque al fin estoy en casa. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Estoy en Casa. Efectivamente, estoy en casa y soy plenamente feliz. Feliz porque he descubierto unas riquezas maravillosas. En estos años que ya llevo militando en la Iglesia Católica, he descubierto unas maravillas que me hacen plenamente feliz. Porque entre otras cosas he descubierto el favor de Dios a mi pobre pecador. Sin merecerlo, el Señor, al igual que todos mis hermanos en la Iglesia Católica, me ha regalado el don de la fe plena y completa. Y parte de esa fe plena y completa es el cariño, el aprecio y la devoción que nosotros los cristianos católicos tenemos hacia la Santísima Virgen María. Ahora bien, nos da pena que otros hermanos nuestros no puedan entender nuestra piedad mariana. Claro, hay que ser justos con ellos. O sea, ¿cómo van a entender si no tiene quien les explique? Entonces, como hemos estado diciendo en esta nueva etapa de Estoy en Casa, hay que dialogar con estos hermanos con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha caridad. O sea, no se trata de confrontación, ni se trata de pelea, porque nuestros hermanos separados y también los miembros de la secta son gente bien intencionada, son gente buena, son gente que buscan a Dios sinceramente. Así que debemos aprovechar ese deseo que ellos tienen de conocer cada vez más de Dios para irle transmitiendo la doctrina de Jesucristo, de manera que lo que ya saben se amplíe, puedan recibir el don de la fe plena y nos puedan entender, nos puedan comprender. Y de esa manera nos vamos a llevar muchísimo, muchísimo mejor. Por eso hemos dedicado este episodio de hoy a la Santísima Virgen María. Vamos a uno de los temas que genera más controversia en cuanto al diálogo entre nosotros. Me refiero a nuestra creencia y al dogma católico de la maternidad divina de María. ¿Por qué? Porque nosotros, los cristianos católicos, creemos que María es Madre de Dios. Ahora bien, no te debe sorprender algo que te voy a decir. Los primeros reformadores, a partir del siglo XVI, desde que comenzó o se inició la Reforma en 1517, creyeron inamoviblemente, insistentemente, que María era Madre de Dios. De hecho, si tú te refieres, por ejemplo, a un escrito del doctor Martín Lutero, que dedicó para comentar el Magnificat de la Bienaventurada Virgen María, así lo tituló, te vas a dar cuenta de que el doctor Lutero llama a Santa María Madre de Dios 7 veces en ese escrito. Ahora bien, ¿por qué? No solamente Lutero, sino también otro gran teólogo sistemático de la Reforma, el que inició ese movimiento en Ginebra. Me refiero a Juan Calvino, a quien le debemos la primera gran sistematización de la doctrina protestante. Pues Juan Calvino también creía en la maternidad divina de la Virgen. Porque estos dos teólogos de la Reforma, inclusive otros más, y los teólogos que actualmente devienen del pensamiento de ellos y las denominaciones que han salido de ellos desde 1517 hasta nosotros, todos creen en la maternidad divina de la Virgen. Claro, otros cristianos, lamentablemente, cristianos evangélicos, no creen en la maternidad divina de la Virgen. En la medida en que se van distanciando de la Reforma protestante, van abandonando elementos importantes de esa primera fe protestante. Entre uno de esos elementos es la creencia de que María, Santa María, es la Madre de Dios. ¿Por qué lo creían? Porque ellos habían leído, contrario a otros, al sol de hoy, habían leído la definición dogmática
de esta iglesia acerca de nuestra creencia, la maternidad divina de la Virgen, en el concilio de Éfeso del año 431. Cuando uno lee bien y se atiene a lo establecido y a lo fijado en el dogma, no es que el dogma se invente, es que la iglesia toma lo que siempre hemos creído y lo fija para beneficio nuestro, para que no nos equivoquemos. Pues los reformadores habían leído, y nosotros deberíamos leer también, esa definición dogmática del concilio de Éfeso del año 431, porque ahí se exponen las razones de nuestra fe, inamovible por demás, en la maternidad divina de la Virgen. María es madre de Dios porque Jesucristo es Dios. En este sentido, el dogma supuestamente mariano de la maternidad divina no es mariano. El dogma es cristológico. Se estableció para defender la divinidad de Jesucristo, la personalidad divina de Jesucristo y establecer la relación de las dos naturalezas, humana y divina, en una misma persona. Entonces es sencillo realmente. María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ella no inventa, ella no genera, es decir, Dios no aparece a partir de ella, Dios siempre ha sido, pero ella es el canal a través del cual aparece el Hijo de Dios. Dios entre nosotros, Emmanuel, hecho carne. Ella es la madre de esa persona divina. Así que debemos entender bien el dogma cristiano de verdad, el que establece lo que siempre ha creído la iglesia, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué o cómo podemos comenzar a probar esto? Lo podemos comenzar a probar con un tema o un asunto que puede ser también un poco neurálgico, pero que es necesario abordarlo para poder entender esto. Me refiero a que Santa María fue preparada para su rol de Madre de Dios a través de la concepción inmaculada. María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Y para comenzar con esto deberíamos fijarnos de Lucas capítulo 1, versículo 27. El ángel, después que la saluda, salve, le llama llena de gracia. Esto es importante, no la llama María o Miriam, que es la forma hebrea de María. No, le cambia el nombre a, según nuestras traducciones, llena de gracia. Pero, hay que tomar en consideración, cuando se le cambia el nombre a alguien en la Biblia, siempre se anuncia por el cambio de nombre un rol determinante de esa persona en la historia de la salvación. Y a Nuestra Señora se le cambia el nombre, según nuestras tradiciones, a llena de gracia. Otras traducciones dicen muy favorecida. Lamentablemente, estas traducciones en lenguas modernas no hacen justicia al griego koiné original. Resulta que el nombre que le da el ángel a María es Kecharitomene. Kecharitomene. Esa es el término griego que se utiliza. Kecharitomenes. Ahora bien, porque si fuera solo llena de gracia, sería pleres charitos, y pleres charitos haría que la Virgen fuese solamente favorecida de parte de Dios, y en este sentido no habría diferencia entre Santa María con Isabel, o sea, la mamá del Bautista, con Sara, la esposa de Abraham, o con Ana, la mamá de Samuel. Entonces hay algo más, no es solamente muy favorecida, ella es Kechari.